Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestra senda filosófica. Recordándoles como siempre que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Este es el eslogan de nuestro canal y lo repito en cada oportunidad posible porque uno de los propósitos de esta trayectoria, de esta senda filosófica, es justamente hacer un llamado de atención sobre la necesidad de buscar pensar adecuadamente. Es muy importante. Y sobre todo un pensamiento que derive en implementación en la vida práctica, que no sea solamente algo de tipo teórico. Vivimos en un mundo complejo, problemático, plural, complicado. Esa es nuestra realidad actual. Pero también vivimos en un mundo de recursos y de posibilidades infinitas, y que nunca jamás nos va a negar el camino del progreso, de la realización, de la realización en términos personales y en términos profesionales. Es nuestro mundo. Es un mundo apoyado en el caos, en el desorden. Y no solamente nuestro mundo, nuestro planeta, el universo como tal es eso, un caos permanente, un choque de presencias, de componentes, de encontronazos, de los que derivan las posibilidades y los recursos con los que nosotros contamos para nuestra propia realización. Es demasiado importante esto. Y recuerdo que lo destacaba allá lejos en la filosofía presocrática Heráclito, la lucha constante de los elementos de la realidad, el caos, el desorden. Y el caos es también el principio de todo en las mitologías. El caos, el vacío, la soledad, la oscuridad. Pero mucho más acá, en tiempo más reciente, ahí lo tenemos detrás nuestro, una persona tan relevante como Stephen Hawking nos decía: el orden que nosotros conocemos, ese orden que vivimos, no es más que una insignificante parte, remanente y consecuencia del inmenso caos universal. Y esto es demasiado genial, ¿ok? Entonces tenemos que vivir de la mano con la idea de que nuestra vida como seres humanos es un camino de lucha permanente, siempre plagado de posibilidades de realización, de crecimiento. No importa cuánto veamos a nuestro alrededor que nos pudiera desanimar, que nos pudiera generar incertidumbre, temor, angustia. Esa es la hermosa y necesaria forma de la realidad universal de la que somos parte. ¿Ok? Así que con esta breve reflexión yo les doy la bienvenida hoy a nuestra senda filosófica. Bienvenidos una vez más. Y a ver, hilando con nuestro último video, hablamos de los presocráticos. Interesante, ¿no? Tratamos un poquito el tema del mito, el paso del mito al logos, pero tratamos a los presocráticos como generalidad y hoy vamos a empezar a detallar a cada uno de ellos, ¿ok? Y el primer filósofo presocrático
que nos ocupa hoy es Tales de Mileto. ¿Ok? Acá tenemos un mapa. Tales de Mileto tenemos como sus fechas referenciales de nacimiento y muerte. El nacimiento cerca del 624 a.C. y la muerte cerca del 546 a.C. ¿Ok? He colocado un mapa acá inicialmente. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un contexto sobre la ubicación de los puntos de nacimiento, de los puntos de origen de los filósofos, al menos de los filósofos más importantes que constituyen la época de la filosofía griega antigua. Una época que generalmente se divide en presocrática, clásica y helenística. Hay quienes agregan un cuarto periodo mucho más reciente, ¿ok? Ya casi que entrando a la época medieval. Pero esta es la clasificación más general. Entonces, Tales nació en Mileto cerca del 624 a.C. y murió cerca del 546. Y ahí está señalado con un punto el sitio donde Tales nació. Ok, pero antes de empezar a hablar de Tales de Mileto directamente, es importante también como ponernos un poquito en contexto, ¿no? Mileto es una ciudad jónica en ruinas situada en la costa de Anatolia, cerca de la desembocadura del río Meandro en la antigua Caria. Este lugar estuvo habitado desde la Edad de Bronce y constituye uno de los lugares más importantes de la antigua Grecia. Su grandiosa arquitectura incluye un enorme anfiteatro, una fortaleza bizantina y baños romanos. Dominada por la influencia de muchas culturas y gobernantes, Mileto posee también importantes lugares históricos, al igual que muchos otros lugares de la costa egea de Anatolia al oeste de Turquía. Mileto es la ciudad fortificada por excelencia, edificada gracias al durísimo granito del monte Olimpo, el lugar de habitación de los dioses, ¿ok? La gran muralla que la protege ha sido llamada desde siempre por sus habitantes la muralla eterna. Entonces, acá aparecen unas fotos, he colocado unas fotos donde está la famosa Puerta de los Leones y otro sitio, no recuerdo el nombre, pero por supuesto que es parte de estas ruinas, ¿no? Estamos hablando de la ciudad estamos hablando de Mileto, el sitio donde nació Tales. La ciudad antigua consta de múltiples templos, 4 palacios, 3 centros sociales, un teatro, un estadio y una academia, 2 mercados, un enorme puerto y un senado arcano donde los más ancianos deciden el futuro de la ciudad y dictan las normas. Mileto fue el lugar de nacimiento de grandes filósofos o científicos como Hecateo o Tales, considerado el padre de la ciencia, Anaximandro Anaxímenes. El arquitecto de la impresionante Basílica de Santa Sofía fue Isidoro de Mileto, otro hijo de la ciudad que asombró al mundo. Resulta sorprendente que todos los textos se olvidan de la hetaira y filósofa Aspasia de Mileto, una de las grandes figuras del mundo griego que tuvo como alumnos a Platón y Aristóteles y fue la esposa del gran Pericles. Ok, les he querido leer literalmente, porque fue una lectura apoyada en material referencial. Ahí la tienen ustedes en la pantalla. ¿Por qué? Porque siempre es importante como
tratar de mostrar a los filósofos en contexto. A veces nos remitimos simplemente a hablar del filósofo, nació en tal sitio, hizo esto, hizo aquello. No, es muy importante el contexto, conocer un poquito de su entorno, del sitio donde vivía, las características. Y fíjese que Mileto, en la forma como lo hemos planteado acá, era un sitio de una expresión cultural impresionante. El teatro tenía capacidad para no menos de 15.000 personas. ¿Ok? Nos habla también de un estadio, de una academia. ¿Ok? De mercados, de un puerto, de un senado. Y se nos dice también que nacimiento de grandes filósofos, de científicos. ¿Ok? Entonces, era un contexto de vida muy interesante porque esto nos habla de una época de florecimiento en el aspecto arquitectónico, en el aspecto de la educación, en el aspecto de la cultura, ¿ok? En el aspecto del desarrollo filosófico, en parte como consecuencia de ¿qué? De toda esa confluencia de distintas culturas que venían a estos puertos, a todas estas metrópolis griegas, y donde la gente se combinaban unos con otros, había un intercambio impresionante de pareceres. Y tarde o temprano alguien tenía que empezar a cuestionar. Tarde o temprano alguien tenía que empezar a poner el dedo en la llaga de la duda y decir, algo está pasando acá. Algo más concreto tiene que derivarse. ¿Ok? Entonces fue cuando se empezó a romper esa visión dogmática, ese criterio de autoridad, por decirlo de alguna forma, ese apego a la dependencia de los dioses. ¿Ok? Empezó ese proceso tan interesante de transición donde a alguien se le ocurrió valerse estrictamente de la razón. ¿Ok? Y quería aclarar algo acá en relación al video pasado. Cuando se pasó del mito al logos, no fue que el mito quedó desplazado. De hecho, el mito sigue existiendo hoy en día en una multiplicidad de expresiones monoteístas, politeístas, de cualquier tipo. Los mitos religiosos de nuestro tiempo, de este momento presente del siglo XXI, el catolicismo, el cristianismo evangélico, los testigos de Jehová, ¿ok? El Islam, los musulmanes en su dimensión religiosa. ¿Por qué? Porque todo esto que les he mencionado es la misma circunstancia de hace casi 3.000 años atrás, pero en un momento distinto. No dejamos de vivir en medio de una relación hombre-divinidad. Como seres humanos lo necesitamos. ¿Por qué? Por nuestra necesidad de perpetuidad. No queremos morir, queremos vivir para siempre. Y por eso, a través del mito, alimentamos, nutrimos y vivimos de la idea de que al morir, por ejemplo, habrá un encuentro directo con la divinidad, con ese mundo al que todos aspiramos llegar como punto de nuestra existencia. ¿Ok? Entonces, este es solo un aspecto de la parte mitológica. Hay muchos otros. ¿Ok? Pero, volviendo a nuestro tiempo pasado, ¿ok? En un momento determinado alguien dijo, yo voy a buscar la explicación de la realidad partiendo de la realidad misma. Es decir, alguien creó un pensamiento conceptual, racional, que a partir de ese momento va a coexistir con el mundo del mito y que en más de una oportunidad, en términos de intereses, de búsqueda, de elementos coincidentes, de investigación, se van a cruzar.
¿Ok? Entonces, esta persona, a quien por tradición se considera el fundador de todo este movimiento, de este gran paso del mito al logos, es Tales de Mileto. Y vamos a empezar a hablar de este importante filósofo presocrático. Ok, ese es el tema que nos ocupa hoy en nuestra senda filosófica. Muy bien. Tales, filósofo griego presocrático, al que se considera el fundador de la escuela de Mileto de filosofía y por tanto el iniciador de la filosofía occidental. Aunque Heródoto afirma que sus antepasados remotos eran fenicios, parece probado que era descendiente de una familia noble de Mileto. La tradición nos lo presenta como un gran sabio y, de hecho, aparece en varias listas como uno de los 7 sabios de Grecia. Se le atribuyeron grandes y prodigiosos conocimientos en múltiples saberes. La cronología de su vida se basa en el hecho de que, al parecer, Tales predijo un eclipse de sol, acontecido el año 585 a.C. y, según la tradición creada por Apolodoro, en esta época Tales tenía 40 años. Por tanto, debió nacer hacia el año 625 a.C. En especial, se consideraba que poseía grandes conocimientos astronómicos, de entre los que destacan el uso de la Osa Menor como guía para navegantes y especialmente la fabulosa predicción del eclipse de sol que aconteció en el año 585 a.C., mientras se libraba un combate y tuvo como efecto que los contendientes abandonasen la lucha. Además, tenía fama de sabio consejero, político, de hábil comerciante, experto ingeniero y de gran matemático. Fama de sabio consejero político es la expresión correcta. Bueno, entonces fíjense en algo. Esto que les acabo de leer me muestra una visión más amplia, más de contexto de Tales, ¿ok? Porque generalmente nos lo presentan casi que exclusivamente como el filósofo. Y eso ya es una visión reducida, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes todo lo que nos mencionan aquí. Un gran sabio, predijo un eclipse de sol, de conocimientos múltiples. De hecho, lo mencionan, que lo vamos a ver un poco más adelante, como uno de los aportadores de ciertos desarrollos en el tema de la matemática. También conocimientos en términos de navegación, en términos de las estrellas, de astronomía, ¿ok? Entonces era una mente dedicada a la investigación. Entonces no es de extrañar que, como suele ocurrir con la típica curiosidad y con el típico interés o inquietud de este tipo de pensadores, en un momento determinado a Tales tenía que ocurrírsele la idea de que debe haber una forma de explicar la realidad partiendo de la realidad misma, ¿ok? Y por eso, por ese paso, por esa iniciativa de buscar una explicación conceptual, racional a la realidad universal, al ser como totalidad, por eso es que a Tales de Mileto se le considera el padre de la filosofía occidental.
Y hay que aclarar esto también, porque la filosofía indiscutiblemente se ha desarrollado, al menos en sus primeros tiempos se desarrolló en una especie de paralelismo, donde al mismo tiempo en distintas partes del mundo había personas filosofando y buscando una explicación racional a la realidad. Este tema lo vamos a tratar posteriormente porque es muy importante también. De repente habrá quien piensa que no, que el punto único exclusivo de nacimiento de la filosofía fue Grecia. No es así. Grecia, cuna de la filosofía occidental, teniendo considerado como punto de partida a Tales de Mileto. ¿Ok? Bien, presocrático. Ahora, a Tales como geómetra se le atribuyen los siguientes teoremas: la división del círculo en dos partes iguales por su diámetro, la igualdad de los ángulos que forman el triángulo isósceles, la igualdad de los ángulos opuestos en la intersección de dos líneas rectas, el ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto, la base y los ángulos relativos a esta determinan un triángulo. Con estos conocimientos, Tales creó las bases para el cálculo de las distancias de los barcos en alta mar y por primera vez elaboró una geometría teórica y no meramente empírica, aunque la plena demostración de estos teoremas fue efectuada por Euclides. Hay un punto importante acá, y fíjense ustedes en esto: por primera vez se elaboró una geometría teórica. ¿Por qué se dice esto? Porque generalmente, y particularmente recuerdo el caso de los egipcios, y no era exclusivo de ellos, ¿no? Estas culturas antiguas, para ellos, el conocimiento tenía un valor casi que estrictamente desde la aplicabilidad. Yo quiero saber para qué me sirve esto. Voy a saber qué provecho le puedo sacar. O sea, no era un conocimiento que se basara sustancialmente en la reflexión, un conocimiento para generar una teoría que yo iba a guardar, ¿ok?, como un compilado. No, sino, ¿para qué me sirve esto? ¿Ok? Esta herramienta, este dispositivo, si coloco este bloque allá, ¿qué efecto tiene en la arquitectura? Si uso este tipo de piedra para un camino, ¿cuál será la duración? ¿Qué tanto me servirá? Si genero un mecanismo para desviar una corriente de agua, ¿qué tan efectivo será? A eso se refiere cuando habla de un conocimiento empírico, un conocimiento de aplicación práctica permanente. Ese era el tipo de conocimiento que fundamentalmente se buscaba en las culturas antiguas. ¿Ok? No faltaba nunca quien teorizara, quien se preocupara un poco más en profundidad por otros aspectos, entre ellos por supuesto Tales, y por eso que se hace esta aclaratoria, ¿no? Se elaboró una geometría teórica y no meramente empírica, es decir, una geometría más de tipo reflexivo y no de aplicación inmediata solamente. Ok, bien, ahora fíjense en esto. Desde el punto de vista de la historia del pensamiento, que es el tema que realmente nos interesa acá, lo más importante es que Tales planteó el primer problema de la filosofía. Y esto no es cualquier cosa. ¿Cuál es el primer principio, arqué, de la naturaleza? Physis. Es decir, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es la base primordial, el elemento, la sustancia, el ser, la causa primordial, como diría Aristóteles, para que todo lo que existe como totalidad exista? Ese fue el gran descomunal salto que dio Tales de Mileto. Eso es lo que lo ha hecho gigante y lo que le ha dado un puesto obligatorio y muy merecido en la historia de la humanidad. ¿Ok? Ese es el gran mérito de Tales de Mileto. ¿Ok? Con ello inauguraba una nueva forma de pensamiento
que ya no se basaba en la intervención de seres sobrenaturales para explicar la naturaleza. Vamos a desplazar un poquito a los dioses. Vamos a secularizar, como nos dice Jean-Luc Ferry, este famoso intelectual y filósofo francés. ¿Ok? Vamos a dejar el mito a un lado, vamos a darle más importancia a lo racional, ¿ok? Vamos a buscarle una explicación a la realidad que no dependa de un criterio de autoridad apoyado en la idea de los dioses, que no dependa de una visión predeterminada, apoyada en la voluntad de los dioses, ¿ok? No, vamos a buscarle otra explicación a todo esto que compone la realidad universal y de la que somos parte. Entonces, por eso se le considera a Tales como el padre del pensamiento racional o filosófico, es decir, como el primero que efectúa la transición del mito al logos. Pero recuerden lo que dije al principio. Y fíjense en esta palabra, transición. Porque alguien pensara racionalmente o buscara una explicación racional a la realidad, el mito no iba a explotar, no iba a desaparecer. No, empezaba una coexistencia entre la visión mitológica de la realidad y la visión racional. Una coexistencia que aún hoy en día no ha dejado de existir, ¿ok? Entonces, de Tales se dice que él es el gigante que marca el comienzo del mundo de la ciencia también. Porque estas preguntas en sí mismas, y nosotros hoy en día lo entendemos, todas estas inquietudes que partieron de la filosofía, en su mayoría, en un momento determinado, empezaron a derivar en ciencia, en pensamiento abstracto, ¿ok? A través de métodos como el de Sócrates, como el de Descartes, que nos permiten hoy en día, con grandes avances, hacer un estudio ordenado, sistemático de la realidad. Y Tales tiene un valor que es único, incuestionable, insuperable en ese sentido. Entonces, a mí me parece muy interesante también destacar esto, porque ya no es solamente Tales el filósofo, sino Tales el científico también, ¿ok? Entonces, esto es demasiado relevante y ese es el gran valor de Tales de Mileto. Ahora, para él, Arqué es el agua o, en general, lo húmedo, ¿ok? Es decir, para Tales, el principio sobre el que subyace toda la realidad existente es el agua, ¿ok? Ahora, seguramente basó esta teoría en varias razones. Paso a explicarlas. El agua rodea toda la Tierra y se presenta en los tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso, por lo que es un elemento en continua transformación. Pero sobre todo interviene en todos los procesos vitales y, para él, la vida era la propiedad básica de la physis, pues tenía de ella una visión hilozoísta o panpsiquista, tal como se desprende de la otra afirmación suya que se conoce, la de que todo está lleno de dioses, en donde el término Dios hay que entenderlo seguramente en el sentido de energía, vitalidad. Creía también que la Tierra era como un disco que flotaba sobre el agua. Estas tres razones de las que he hecho mención son las que Tales tomaba como basamento, al menos creemos que así fue, para considerar que el agua es el arqué, el principio fundamental, el elemento sustancial, la causa de todo lo existente. ¿Ok? Este era el argumento de Tales de Mileto, este era su pensamiento
abstracto, su pensamiento conceptual, su pensamiento racional. Yo les estoy dejando acá a un lado la definición de hilozoísmo y de panpsiquismo. Siempre me gusta colocar estas definiciones de palabras un poquito difíciles o yo diría que más que difíciles, no tan comunes, porque es importante que ustedes queden totalmente claros en lo que se está exponiendo. Ahora, fíjense bien en lo siguiente. No es el hecho de que hubiera elegido el agua como el principio explicativo de la fisis lo que es importante, ¿ok? La respuesta que Tales le da a la pregunta por el principio sobre el que subyace la realidad no es lo más valioso, ¿ok? Porque sabemos que la realidad universal no se deriva del agua, ¿ok? Ya hoy en día lo sabemos. El valor de Tales no está en la respuesta. Lo importante es que por primera vez se plantea la posibilidad de una investigación racional de la naturaleza sin recurrir a explicaciones sobrenaturales. Y quizá nos cuesta entender lo trascendental que esto es, el gran valor que esto tiene. Y lo podemos calibrar de una manera inmediata cuando hoy, en pleno siglo XXI, vemos cómo ha avanzado el mundo en términos de ciencia y tecnología, y cómo esa ciencia y esa tecnología se han aplicado, han tenido un valor empírico tan impresionante en todos los aspectos de la vida de la humanidad, pero al mismo tiempo ese desarrollo científico, ese desarrollo tecnológico, esa estructuración del conocimiento racional en áreas especializadas nos ha permitido ya casi 3000 años de reflexión, de pensamiento, de análisis profundo y concienzudo sobre el universo, sobre el mundo, sobre el hombre, sobre nuestro papel como parte de la realidad, aun cuando no hayamos sido capaces de responder a la pregunta fundamental. ¿Ok? El origen del ser, de la totalidad, la causa, el elemento subyacente. Seguimos en eso aún hoy en día. Ciencia, filosofía y religión no descansan en esa tarea, ¿ok? Y nosotros mismos, como seres humanos comunes y corrientes, nos hacemos esa pregunta todos los días y abandonamos porque no tenemos respuesta. Es muy interesante esto, de verdad. ¿Pero qué es eso? La consecuencia de un primer gran paso dado por a quien muy bien podemos definir como científico y filósofo de su época, Tales de Mileto, y como incuestionable padre de la filosofía occidental, por mirar hacia la realidad y decir: quiero una explicación de esta realidad partiendo de ella misma. No quiero que los dioses me digan más cómo son las cosas. No quiero depender de eso. Esto es demasiado importante, ¿no? Entonces, así, aunque el contenido de parte de las ideas sustentadas por Tales no es totalmente original, pues se encuentra en diversas mitologías como las babilonias, y hay precedentes de ellas en la teogonía de Hesíodo y en otras tradiciones míticas. En sus explicaciones ya no intervienen seres sobrenaturales y por primera vez se intenta dar una respuesta racional. Además, al alejarse de las explicaciones míticas y religiosas, Tales inaugura un nuevo espíritu crítico y antidogmático que fructificará en sus seguidores. Se busca la respuesta racional. Se desplaza
las explicaciones o las intervenciones sobrenaturales. Se inaugura un espíritu crítico. Fíjense ustedes qué interesante esto. Y es demasiado necesario insistir. Desplazamiento de lo sobrenatural, búsqueda de una explicación racional y desarrollo de un pensamiento crítico y antidogmático. Es decir, un pensamiento que me va a llevar a no aceptar lo que los demás me digan porque sí, a que nadie me imponga nada. Entonces, ¿qué inaugura Tales, entre otras cosas, con esto? Una forma de pensamiento autónomo. Demasiado importante. Una inquietud que me hace independiente del pensamiento ajeno. Yo necesito saber por mi propia cuenta y necesito saber apoyado en lo que pueda extraer de la realidad misma. Ya no quiero que sea Zeus, ni Poseidón, ni Hera, ni Artemisa, ni Apolo, ni Prometeo, ni Dionisos. No, no quiero que ninguno mueva los hilos de mi vida, de mi mundo y que me diga por qué el mundo es como es. Yo quiero buscar una explicación por mi propia cuenta. Así fácilmente podríamos imaginarnos la postura de Tales. Y vean ustedes lo que logró. Algo insuperable hasta ahora. Entonces, esto es demasiado genial. ¿Ok? Entonces, también hay algo importante acá. Y es el hecho de que la idea del agua, como principio fundamental, ¿verdad? En sí no era original de él. Todo es una derivación, una dialéctica. Nada surge de la nada. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ya en mitologías anteriores, en teogonías, es decir, en tratados de origen de dioses, en cosmología, tratado de origen del universo, ¿ok? Se le da un protagonismo al agua, ¿ok? Pero lo único es que Tales, la diferencia entre todos estos planteamientos mitológicos, teogónicos, cosmológicos, es que Tales despersonaliza el elemento, ¿ok? No lo ve como un componente de un mundo mitológico, como un dios, como una diosa, como un elemento con poderes humanos, con facultades humanas y sobrenaturales. No. Tales considera al agua como elemento subyacente, primordial, como la causa de todo lo existente, partiendo del agua misma como elemento natural, impersonal. Entonces, se dedica a la idea de que es este elemento el punto de partida de todo. Tarea nada fácil. Hay que explicar cómo. Y ahí es donde empieza el proceso de lo conceptual, lo racional y lo abstracto. Vamos a construir conocimiento partiendo de la realidad misma. Esta es la gran obra y el gran aporte de Tales. ¿Ok? Entonces se rompe lo dogmático y esto mismo van a ser sus seguidores. Y ello es así, aunque se interprete el pensamiento de Tales bien como una radical innovación, que sería la primera anticipación del pensamiento científico, bien como una mera racionalización del pensamiento mítico. En ambos casos, pues de las dos maneras se ha interpretado el pensamiento de Tales, su obra es realmente la que funda la tradición de la filosofía occidental. Entonces, es demasiado interesante, de verdad. Es demasiado interesante este tremendo aporte de Tales, ¿ok? Cuando se da a la tarea de buscar una explicación racional, conceptual, de desarrollar un pensamiento crítico, autónomo, que rompa con los dogmas, que me desprenda de los criterios de autoridad, que me aleje del señalamiento y de los determinismos de las divinidades. ¿Y en qué derivó esto? En la ciencia y en la filosofía con las que seguimos contando hoy en día.
Este fue el gran aporte de Tales de Mileto, considerado por tradición el padre de la filosofía occidental, a partir del siglo V a.C., y de ahí viene todo un desarrollo que no se ha detenido hasta ahora. Entonces, esta era mi disertación del día de hoy, hablar sobre Tales de Mileto, y de esta manera pues yo termino mi exposición. Los espero la próxima semana, por supuesto. Vamos a hablar de otro presocrático porque quiero manejar esto en una línea de continuidad para no dejar enfriar el tema, ¿ok? Porque es importante. Lo vamos a manejar como un bloque. Ahí les dejé un mapa y voy a hacer señalamiento de todos esos filósofos, los presocráticos ahorita, por ahora, que aparecen ahí. Entonces yo de esta manera me voy a despedir, ¿verdad? Recordándoles que pensar bien no es un lujo, es una necesidad, y pidiéndoles que por favor se suscriban al canal y le den like. Vamos a darle fuerza al proyecto de nuestra senda filosófica y, como les digo siempre, chao, chao.